el eco de un rumor convertido en verdad. Durante más de una década, el nombre de Alma Delfina ha sido sinónimo de talento, discreción y un aura casi enigmática que envuelve tanto su carrera artística como su vida personal. Nacida en una familia ligada al arte y la cultura mexicana, su trayectoria se forjó entre los escenarios teatrales, los sets de cine y las telenovelas que marcaron época. Sin embargo, lo que en los últimos años se convirtió en tema de conversación entre los medios y los admiradores no fue un papel protagónico ni un reconocimiento internacional, sino los rumores persistentes sobre su hija. Rumores que, como un río subterráneo, corrían en silencio hasta que, finalmente, encontraron la superficie. La hija de Alma Delfina rompió el silencio y confirmó lo que muchos sospechaban. La sombra de la especulación. Los rumores comenzaron a circular tímidamente en redes sociales, en columnas de farándula y en programas de espectáculos. No había pruebas concretas, apenas fotografías fuera de contexto, publicaciones ambiguas o comentarios de terceros que nunca se animaban a dar la cara. La vida de la hija de Alma Delfina, hasta entonces celosamente protegida por la actriz, se convirtió en un rompecabezas armado con piezas incompletas. Los fanáticos se preguntaban, ¿será cierto que sigue los pasos de su madre en el mundo del arte? ¿Es real la supuesta relación amorosa con una figura pública? ¿O acaso los rumores tenían que ver con una decisión personal que cambiaría la percepción que el público tenía de ella? En este caldo de cultivo, la prensa hizo lo que mejor sabe hacer: amplificar el misterio. Revistas y portales digitales publicaban titulares insinuantes, mientras los admiradores más fieles defendían la privacidad de la familia. En ese vaivén entre la curiosidad y el respeto, lo cierto es que la presión mediática iba en aumento. El peso del apellido ser hija de una actriz reconocida nunca es sencillo. Desde pequeña, la hija de Alma Delfina estuvo expuesta a miradas indiscretas y comparaciones inevitables. Se decía que heredó el porte elegante de su madre y el mismo magnetismo frente a la cámara. Sin embargo, su carácter reservado la mantenía lejos de la exposición pública. La joven creció bajo la sombra de un apellido ilustre, pero también bajo la constante expectativa de los demás. Mientras sus amigas vivían una adolescencia común, ella lidiaba con fotógrafos a la salida de la escuela, preguntas incómodas en eventos familiares y la presión de ser la hija de. Esa carga, invisible para muchos, la acompañó durante años. La prensa especulaba que esa misma presión la llevó a tomar decisiones radicales. Primero, alejarse del ojo público. Después, construir una identidad propia, lejos de los reflectores. Pero en la era digital, donde todo se sabe y todo se comparte, el silencio absoluto es un lujo que pocos pueden permitirse. El rumor que no moría. Lo interesante de este caso es que el rumor persistió incluso cuando parecía apagarse. Cada cierto tiempo, una publicación lo reavivaba. Una foto en un evento privado, un mensaje en redes sociales o un comentario de una fuente anónima bastaban para encender de nuevo la conversación. Los rumores hablaban de un secreto guardado celosamente. Algunos mencionaban un romance oculto con una personalidad influyente. Otros aseguraban que la joven estaba construyendo una carrera en otro país bajo un nombre artístico diferente. Incluso se especulaba sobre una verdad íntima, relacionada con su identidad personal. Lo que nadie esperaba era que, un día cualquiera, la protagonista de esas habladurías decidiera hablar, no por presión externa, sino por convicción propia. La confesión pública. La confirmación llegó en forma de declaración sencilla, sin estridencias ni exclusivas televisivas. Fue a través de una publicación en redes sociales donde la hija de Alma Delfina, con palabras medidas pero firmes, decidió enfrentar la verdad. Con una fotografía en blanco y negro y un mensaje breve, aclaró lo que tanto se había especulado. Los rumores eran ciertos. Su confesión no fue un acto improvisado, sino una decisión meditada, acompañada de un tono sereno y honesto. No buscaba alimentar el morbo ni ganar notoriedad,
sino liberarse de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Las palabras, aunque simples, tuvieron un impacto devastador en el mejor sentido. Confirmaron lo que muchos sospechaban y derrumbaron años de especulación. La reacción fue inmediata, y tanto los admiradores de Alma Delfina como el público en general comenzaron a mostrar apoyo, empatía y, sobre todo, respeto. Reacciones inmediatas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Las etiquetas con su nombre se posicionaron entre las más comentadas del día, y figuras del medio artístico salieron en su defensa. Alma Delfina, fiel a su estilo, no tardó en pronunciarse. Con un mensaje lleno de amor, recordó que lo más importante siempre será la felicidad y la verdad de su hija. Los medios, por su parte, enfrentaron un dilema: seguir explotando la noticia con titulares sensacionalistas o reconocer el valor del gesto y tratarlo con respeto. No todos eligieron el mismo camino, pero lo cierto es que la confesión obligó a cambiar el tono de la cobertura mediática. Un cambio generacional. El caso de la hija de Alma Delfina refleja un cambio generacional en la relación entre las celebridades y el público. Mientras en décadas pasadas las figuras públicas luchaban por ocultar ciertos aspectos de su vida, hoy las nuevas generaciones entienden que la autenticidad tiene más valor que la fachada. Confirmar el rumor no fue solo un acto personal, sino también un ejemplo de cómo enfrentar la presión mediática. En lugar de dejar que otros hablen por ella, decidió hablar por sí misma. En vez de permitir que su vida fuese un tablero de especulación, eligió tomar el control de la narrativa. El simbolismo del silencio roto. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que la hija de una actriz famosa, acostumbrada a interpretar personajes y a ocultar emociones detrás de un guión, haya decidido romper el silencio y mostrar su verdad sin máscaras. Este gesto nos recuerda que, detrás de los apellidos ilustres y las trayectorias brillantes, existen seres humanos con sus propias batallas internas. Lo que para algunos fue solo la confirmación de un rumor, para ella fue un acto de liberación. Trata del peso de la herencia, de la presión mediática, de la necesidad de autenticidad en tiempos de sobreexposición digital y, sobre todo, de la valentía de una joven que decidió ser fiel a sí misma. En adelante, el reto será aprender a convivir con una verdad pública que, aunque liberadora, trae consigo nuevas responsabilidades y desafíos. Pero si algo quedó claro en este capítulo es que, a veces, enfrentar la tormenta es la única manera de encontrar la calma. Entre la tormenta mediática y la búsqueda de identidad. La confirmación de los rumores por parte de la hija de Alma Delfina no solo desató un torrente de reacciones inmediatas, sino que también abrió un debate más profundo sobre la presión mediática, la vida privada de las celebridades y el derecho a construir una identidad sin condicionamientos externos. Este capítulo se adentrará en las repercusiones inmediatas, los desafíos posteriores a la revelación y el complejo entramado de emociones que acompañaron a la joven en ese proceso. La avalancha mediática. En cuestión de horas, la confesión que había nacido como un acto íntimo se transformó en un fenómeno mediático de alcance internacional. Programas de televisión especializados en farándula abrieron sus emisiones con la noticia. Portales digitales publicaron artículos de análisis y hasta diarios de corte serio incluyeron columnas sobre el impacto cultural de la revelación. La exposición fue inevitable. Cada palabra publicada por la hija de Alma Delfina fue diseccionada, interpretada y multiplicada en miles de comentarios. Para algunos medios, era la oportunidad de explotar un titular llamativo. Para otros, un ejemplo de valentía que merecía reconocimiento. Lo cierto es que la joven pasó de ser un rostro semidesconocido a convertirse en el epicentro de una conversación global. La tormenta mediática no se limitó a México, país natal de Alma Delfina. En Estados Unidos, donde la actriz también tiene una base de admiradores, la prensa recogió la noticia con entusiasmo. En España y en varios países de América Latina, los tabloides retomaron la historia,
generando un eco que parecía no tener fronteras. El costo emocional. Si bien la confirmación de los rumores fue liberadora, también trajo consigo una carga emocional inesperada. La hija de Alma Delfina debió enfrentar un escrutinio sin precedentes. Entrevistas solicitadas a toda hora, mensajes de desconocidos en redes sociales y hasta comentarios malintencionados de quienes siempre encuentran motivos para criticar. En entrevistas posteriores, Alma Delfina reconoció que la parte más difícil no fue la confesión en sí, sino el torbellino emocional que vino después. La joven, acostumbrada a la discreción, tuvo que aprender a convivir con una visibilidad abrumadora. De repente, cada gesto suyo era interpretado como una señal, cada silencio era motivo de especulación, y cada aparición pública se convertía en noticia. Este proceso, lejos de ser un simple escándalo pasajero, representó una prueba de resistencia psicológica y emocional. No todos los hijos de celebridades logran sortear ese desafío sin consecuencias, pero la hija de Alma Delfina mostró una madurez sorprendente, aprendiendo a separar su verdad de las percepciones ajenas. El papel de Alma Delfina, la actriz, fiel a su estilo sereno y empático, se convirtió en un pilar fundamental durante este proceso. Alma Delfina no dudó en salir a respaldar a su hija públicamente, enviando un mensaje contundente a los medios. La verdad nunca debe ser motivo de vergüenza. Como madre, mi único deseo es que mi hija sea feliz y libre. Este gesto no solo fortaleció el vínculo madre-hija, sino que también proyectó un mensaje poderoso sobre la importancia del apoyo familiar. Mientras algunos medios esperaban declaraciones polémicas o distanciamiento, la realidad mostró lo contrario. Una madre dispuesta a defender y acompañar, incluso en medio del ojo del huracán mediático. Alma Delfina, además, utilizó entrevistas posteriores para reflexionar sobre el papel de la prensa en la vida de las celebridades. Recordó sus propios inicios, cuando la prensa rosa solía inventar romances o exagerar disputas, y comparó esa experiencia con la voracidad digital actual, mucho más intensa y, en ocasiones, despiadada. La reacción del público. El público jugó un rol clave en este proceso. Aunque existieron críticas y comentarios negativos, la mayoría de las reacciones fueron de apoyo. Jóvenes de diferentes partes del mundo comenzaron a escribir mensajes en redes sociales expresando admiración por la valentía de la hija de Alma Delfina. Algunos compartieron experiencias personales, encontrando en su confesión un espejo en el que reflejar sus propias luchas. De esta manera, la revelación trascendió lo meramente personal para convertirse en un símbolo. La hija de Alma Delfina pasó a representar a una generación que busca autenticidad, que rechaza las máscaras impuestas por la sociedad, y que entiende que la vulnerabilidad puede ser, en realidad, una forma de fortaleza. Identidad y libertad. Uno de los aspectos más relevantes de la confesión fue la construcción de identidad. Durante años, la hija de Alma Delfina había vivido bajo la sombra de los rumores, como si su vida dependiera de las conjeturas ajenas. Confirmar la verdad significó recuperar el control sobre su propia narrativa. En pomapsicología, se suele hablar de la importancia de nombrar la verdad para iniciar un proceso de liberación. En este caso, el simple hecho de verbalizar lo que tantos sospechaban rompió con el ciclo de especulación. Fue un acto de valentía que no solo redefinió la percepción pública, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida personal. La libertad, sin embargo, no vino sin desafíos. Confirmar un rumor es apenas el primer paso. Después, hay que aprender a vivir con esa nueva realidad pública. La hija de Alma Delfina tuvo que construir un equilibrio entre su deseo de privacidad y la curiosidad insaciable de los medios. La transformación de un rumor en lección social. Lo que comenzó como un rumor de farándula, terminó convirtiéndose en una lección sobre el poder de la verdad y la importancia del respeto a la vida privada. Las universidades y analistas culturales comenzaron a citar el caso como ejemplo de cómo la sociedad contemporánea enfrenta los dilemas de la exposición pública.
Se discutieron temas como el derecho a la privacidad en la era digital, la responsabilidad de los medios al cubrir noticias personales, el impacto psicológico del escrutinio público en jóvenes vinculados a celebridades, el valor de la autenticidad como herramienta de empoderamiento. En foros académicos y en espacios de debate social, la confesión fue analizada más allá del morbo. Se entendió como un fenómeno cultural que revelaba las tensiones entre el espectáculo y la intimidad. Entre el pasado y el futuro. El impacto de la revelación no puede entenderse sin considerar el pasado. Durante años, la hija de Alma Delfina fue objeto de especulación. Hoy, esa etapa se percibe como un tiempo de aprendizaje, de resistencia frente a la presión externa. El futuro, en cambio, se presenta lleno de posibilidades. Con la verdad ya en la superficie, la joven tiene la oportunidad de construir un camino propio, sin depender del apellido ni de las habladurías. Lo que para algunos fue un escándalo, para ella representa el inicio de una etapa de autenticidad y libertad, el legado de una verdad revelada. Tras la confesión pública de la hija de Alma Delfina, la historia que comenzó como un rumor y se consolidó como noticia trascendió los límites de la farándula. Ya no se trataba únicamente de la confirmación de una sospecha, sino de la construcción de un legado cultural y humano en torno a la valentía, la autenticidad y la capacidad de transformar la vulnerabilidad en fortaleza. Este capítulo abordará las repercusiones a largo plazo, el impacto en la familia, el simbolismo en la sociedad y las lecciones que deja este caso para futuras generaciones. La vida después de la confesión. Con el tiempo, la intensidad mediática disminuyó. Como ocurre en la era digital, lo que un día es tendencia global al siguiente es reemplazado por otra noticia. Sin embargo, para la hija de Alma Delfina, la confesión no fue un episodio pasajero, sino un punto de inflexión. Lejos de replegarse, la joven comenzó a mostrarse con mayor naturalidad en espacios públicos. No buscaba protagonismo, pero tampoco huía de las cámaras. Aprendió a convivir con la visibilidad, estableciendo límites claros con los medios y cuidando los aspectos de su vida que deseaba mantener en privado. Este proceso le permitió construir una identidad sólida, no basada en la negación ni en el silencio, sino en la coherencia entre lo que decía y lo que vivía. Para quienes la seguían, su ejemplo se convirtió en un recordatorio de que la verdad, aunque difícil, siempre abre puertas hacia una vida más plena. El impacto en Alma Delfina. Para Alma Delfina, el episodio significó también una oportunidad de mostrar una faceta distinta de su vida. Acostumbrada a ser vista como actriz, profesional y figura pública, esta vez se mostró en su papel más íntimo, el de madre. Las entrevistas posteriores revelaron la ternura con la que acompañó a su hija en cada etapa del proceso. Habló de la importancia de escuchar, de no imponer juicios, y de recordar que los hijos no están destinados a cumplir las expectativas de los padres, sino a escribir su propia historia. Este mensaje caló hondo en muchos admiradores. La figura de Alma Delfina se fortaleció no solo como artista, sino como ejemplo de madre amorosa y defensora de la autenticidad. Su apoyo incondicional se convirtió en parte fundamental del legado de esta historia. El debate social. La confesión de la hija de Alma Delfina abrió un debate más amplio sobre el papel de los hijos de celebridades y, en general, sobre el derecho a la intimidad en tiempos de hiperconexión digital. En universidades, programas de televisión y columnas de opinión, se plantearon preguntas como ¿hasta qué punto los medios tienen derecho a indagar en la vida de las familias de los famosos? ¿Cuál es la responsabilidad del público al consumir noticias de carácter personal? ¿De qué manera los rumores afectan la salud mental de quienes son objeto de especulación? Este debate no se limitó a la familia Delfina, sino que se extendió a otros casos similares. El ejemplo de la joven sirvió para visibilizar un problema recurrente: el hecho de que los hijos de celebridades cargan con una exposición que no eligieron y que, en muchos casos, condiciona su desarrollo personal. Una voz para los que callan.
La hija de Alma Delfina no solo confirmó un rumor, también se convirtió en portavoz involuntaria de quienes enfrentan situaciones similares. Jóvenes de diferentes contextos encontraron en su historia un espejo de sus propias luchas con la identidad, la presión social y el deseo de ser auténticos. En redes sociales comenzaron a proliferar mensajes de agradecimiento. Personas que nunca se habían atrevido a hablar de sus propias verdades encontraron el valor de hacerlo inspirados por su confesión. Así, la revelación trascendió lo personal y se transformó en un movimiento de apoyo mutuo, donde la vulnerabilidad dejó de ser vista como debilidad y pasó a ser entendida como un acto de valentía. El simbolismo cultural. En el ámbito cultural, la historia adquirió un simbolismo particular. Críticos y analistas comenzaron a compararla con momentos históricos en los que figuras públicas rompieron barreras sociales al hablar abiertamente de aspectos íntimos de su vida. Se habló de un antes y un después, en la forma en que se abordan los rumores en el mundo del espectáculo. En lugar de prolongar el silencio y permitir que la especulación creciera, la hija de Alma Delfina eligió enfrentarlo de frente, desarmando así el poder del chisme. Este gesto envió un mensaje claro. La verdad, aunque incómoda, tiene la capacidad de desactivar la maquinaria del rumor. Y en ese sentido, se convirtió en un precedente que otros jóvenes hijos de celebridades podrían seguir en el futuro. Las lecciones aprendidas. De todo este proceso emergen varias lecciones. La importancia de la autenticidad. Confirmar un rumor no es solo aceptar un hecho, sino reafirmar la propia identidad frente a la mirada pública. El valor del apoyo familiar. La presencia incondicional de Alma Delfina mostró que, en medio de la tormenta mediática, la familia puede ser el refugio más sólido. El poder del ejemplo. Lo que comenzó como un gesto personal, terminó convirtiéndose en inspiración colectiva, demostrando que la vulnerabilidad puede unir a las personas. La responsabilidad de los medios. La cobertura de esta noticia evidenció la necesidad de un periodismo más ético y respetuoso con la intimidad de las personas. Mirando hacia el futuro hoy, con la tormenta mediática ya amainada, la hija de Alma Delfina tiene la oportunidad de escribir su propia historia. Lejos de ser la protagonista de un rumor confirmado, puede ahora construir un camino profesional y personal, basado en sus propios términos. La experiencia la dotó de herramientas emocionales y simbólicas que le permitirán afrontar futuros desafíos con mayor fortaleza. La confesión no fue un final, sino un inicio. El comienzo de una etapa en la que la verdad y la libertad se convirtieron en sus mayores aliadas.